Cuando tenía 19 años, Eric me convenció para que me acostara con él. Fue entonces cuando empezamos a salir oficialmente. Pero al día siguiente, cuando volví temprano a la escuela, oí su voz perezosa teñida de desdén desde dentro del aula. Carolina, solo fue una apuesta. ¿De verdad creía que me gustaría una ratona de biblioteca como esa? No solo eso, él y sus amigos incluso hablaron de cómo era yo en la cama. Fuera de la puerta, bajé la mano que estaba a punto de abrirla. No lloré, no armé un escándalo. Más tarde, Eric continuó viviendo una vida de excesos, coqueteando ambiguamente con muchísimas personas a su alrededor, pero nunca sentí celos. Siempre me mantuve callada, interpretando el papel de la novia perfecta. Todos nuestros amigos me elogiaban por ser generosa y comprensiva. Incluso Eric lo creía, hasta que un día de San Valentín vio por casualidad una vieja fotografía que yo había guardado con mucho cuidado. El chico de la foto se parecía un 70% a él, pero tenía un lunar en forma de lágrima en el rabillo del ojo. Ese día observé con calma cómo el playboy perdía la cabeza. Destrozó media casa. Así es, la verdad era que nunca lo había amado. Nunca. Capítulo 1. Siempre supe que Eric me había elegido como mi novia porque era obediente, sensata y fácil de controlar. Claro, la razón más importante era que me portaba bien. Por ejemplo, ahora mismo estaba de pie detrás de la puerta entreabierta del aula escuchando al novio que acababa de confirmar nuestra relación ayer, burlándose abiertamente de mí. Sí, me acosté con ella, pero es aburrida, nada divertida. Mis pasos se detuvieron y mi mano todavía sostenía el desayuno caliente que le había traído a Eric. Entonces alguien dentro preguntó: Eric, ¿qué se siente al acostarse con la mejor estudiante, la niña perfecta y buena de la clase? Eric solo tuvo 2 palabras para describirlo: un bloque de madera. El aula estalló en carcajadas al instante. El chico que lideraba el grupo se rió aún más fuerte. Jaja, te dije que las chicas buenas son todas así. Parecen emocionantes de lejos, pero una vez que las tienes, son aburridas. Eric realmente lo vio venir. No olvides repartir el dinero que ganaste en la apuesta. Ah, cierto, casi lo olvido. Eric incluso había hecho una apuesta con ellos sobre si podría engañarme para acostarme con él. $500. No es una cantidad pequeña. Curvé mis labios en una leve sonrisa. La brisa matutina de principios de verano traía un rastro de frescura, rozando mis tobillos, pero no podía disipar el calor que subía de la risa del chico que se filtraba por la rendija de la puerta. Mis brazos bajaron lentamente. No empujé la puerta para abrirla, ni lloré ni armé un escándalo. Simplemente aflojé mi agarre. Luego tiré lentamente el desayuno que le había traído a Eric, los bollos de crema pastelera aún humeantes que había mencionado casualmente que se le antojaban ayer, a la papelera. Capítulo 2. En el abrasador verano después de los exámenes de ingreso a la universidad, finalmente no solicité ingreso a la misma universidad que Eric. La razón era simple: no quería que me acercara demasiado. Decía que eso le haría sentir que no tenía libertad. Estuve de acuerdo. Después de entrar a la universidad, Eric seguía siendo el mismo Eric, admirado y rodeado de atención. Nunca le faltaban chicas a su alrededor, y sus ambiguas relaciones cambiaban más rápido que su ropa. En las reuniones con sus amigos, alguien despistado bromeaba de vez en cuando delante de mí: Eric, ¿tienes una nueva novia otra vez? ¿No te da miedo que tu novia se ponga celosa? En momentos así, Eric solía recostarse perezosamente en el sofá, enroscando distraídamente un mechón de mi pelo entre sus dedos, sonriendo con una confianza despreocupada y confiada. Ella es muy obediente, no lo haría. Cuando decía esas palabras, había cierto orgullo y seguridad en su tono, como si no importara lo escandaloso que se comportara, no importara lo excesivo que fuera, yo jamás lo dejaría. Y yo bajaba la cabeza en el momento justo, revelando una sonrisa perfectamente sincronizada, ligeramente tímida, dulce y sumisa, asintiendo en silencio a todo lo que decía. Sí, era obediente. Así que cuando Eric se quedaba despierto toda la noche jugando videojuegos, yo organizaba sus notas y resaltaba los puntos clave para él. Cuando Eric se lastimaba en una pelea, le aplicaba medicina en silencio a sus heridas. Cuando Eric se emborrachaba y me llamaba en medio de la noche, iba a buscarlo sin quejarme y limpiaba el desorden que dejaba. Incluso cuando fotos de él enredado con otras chicas en el foro del campus y mis amigas me las mostraban furiosas, yo simplemente las ignoraba y decía con ligereza: probablemente solo sean amigas. Eric conoce sus límites. Carolina, ¿eres tonta? Mis amigas protestaban en mi nombre. Decían que Eric era famoso por su vida amorosa imprudente. ¿Era yo tonta? Bajé la cabeza y froté el borde de la vieja fotografía guardada en la funda de mi teléfono. No dije nada, pero el punto de inflexión llegó en mi tercer año. Esta vez, la ambigua pareja de Eric era un poco diferente. Se decía que era la belleza del campus de la universidad que acababa de regresar del extranjero. Regina también era mi hermana menor, la falsa Ayes que toda mi familia apreciaba como un tesoro. En el momento en que regresó, me envió un mensaje. En la foto, Eric estaba borracho apoyado en su hombro. Poco después, llegó otro mensaje: hermana, he vuelto. ¿Has ocupado mis cosas por tanto tiempo? ¿No es hora de que me las devuelvas? Capítulo 3.
Para cuando llegué a la habitación privada, el ambiente ya había alcanzado su punto máximo. Regina llevaba un vestido de noche blanco. Todos los presentes estaban ahí para darle la bienvenida a la segunda joven. No había pasado mucho tiempo, pero noté que en la muñeca de Eric ya llevaba una pulsera de pareja idéntica a la de Regina. «Oh, la cuñada está aquí». Uno de los amigos de Eric me vio y camó a la habitación. «Eric, la cuñada vino a llevarte a casa». Me abrí paso entre la multitud y encontré a Eric en el ruidoso rincón de la sala privada. Estaba bebiendo con varios amigos. Las comisuras de sus ojos y cejas reflejaban esa confianza vivaz y ligeramente ebria propia de los jóvenes. La luz se movía, cayendo sobre el puente de su nariz recta y la línea sonriente de sus labios. Por un instante fugaz, su perfil se parecía muchísimo a otra persona. De repente sentí un nudo en el estómago, luego un dolor denso y agudo. «Ven a casa conmigo, Eric». Mi voz era muy suave, tan suave que Eric ni siquiera levantó la cabeza. En cambio, Regina, que estaba sentada a su lado, se puso de pie, se paró enfrente de mí, sonriendo con los ojos curvados como medias lunas. «¿Cuánto tiempo sin verte, hermana?». En cuanto vi a Regina, me sentí molesta, tan molesta que quise darle 2 zapatazos, tan fuertes que no volviera a sonreír o casi nunca. Mi expresión se volvió fría. La palabra se me escapó antes de poder detenerla. «Quítate de mi camino». Fue una frase muy ruda. Sin embargo, eso no borró la sonrisa fingida del rostro de Regina. ¿Está mi hermana enojada porque Eric y yo llevamos pulseras iguales? Bajo la luz tenue amarilla del KTV, lo dijo lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. ¿Pero qué podemos hacer? Somos novios desde la infancia. ¿Acaso cree mi hermana que una novia a medias como tú, alguien que apareció de la nada, puede compararse con el vínculo que tenemos desde hace más de 10 años? Sí, antes de que me encontraran y me trajeran de vuelta a casa, Eric y Regina eran los verdaderos novios desde la infancia, así que siempre que pasaba algo, Eric siempre se ponía del lado de Regina sin dudarlo. Esta vez no fue la excepción. Se levantó del sofá y le dio una palmadita en la cabeza a Regina. Aunque sonó como un regaño, su voz era más suave de lo que jamás había oído. «Está bien, deja de hablar». Entonces el hombre me miró a mí. «Carolina, no discutas con ella. Regina está malcriada». Regina hizo un puchero, tarareando 2 veces fingidamente. Resentimiento. «Eric». Entonces se inclinó directamente hacia los brazos de Eric. De repente, la escena ante mí se volvió extremadamente desagradable de ver. Tan desagradable que quise matar a alguien. Eric podía salir con quien quisiera, pero Regina, ella era la única persona con la que no podía. Así que tomé una botella de vino vacía. Por primera vez, olvidé mantener la imagen de mujer obediente que siempre mostraba frente a Eric. La botella se estrelló contra la pared justo al lado de su cara. Los labios de Regina palidecieron al instante por el susto. Era la princesita de la familia, mimada desde la infancia. Todo lo que quería lo conseguía, excepto a mí. ¿Cuándo se había encontrado con alguien que se atreviera a ofenderla? Al ver que las cosas se intensificaban, los amigos que nos rodeaban se apresuraron a acercarse y agarrarme, tratando de calmarme. «Cuñada, no es tan grave, de verdad. Eric solo la trata como a una hermana menor». Esta era la primera vez que confrontaba públicamente a alguien que tenía una relación ambigua con Eric. Todos pensaron que estaba celosa de que estuviera atacando a Regina por celos. Al otro lado de la multitud vi a Eric atendiendo la herida de Regina. Ni una sola vez me miró. Capítulo 4. Después de que terminó la reunión en el KTV, varias personas llevaron a Regina al hospital. Eric estaba demasiado borracho para ir con ellos, así que esperé en el asiento del conductor, esperando soportar la ira de Regina por haberla lastimado. Pero alguien llegó incluso más rápido que Eric, mi madre. Normalmente no nos comunicamos ni una vez al año, a menos que su preciada hija haya sufrido alguna injusticia por mi culpa. Encendí el altavoz y tiré el teléfono casualmente al asiento del pasajero, ya esperando lo que venía. Efectivamente, gritos furiosos estallaron desde el otro extremo de la llamada. «Pequeño bastardo, ¿volviste a molestar a Regina?». La mujer que siempre parecía noble y amable en público, ahora gritaba como una arpía, su voz aguda llena de maldiciones. «Pequeño bastardo pecador, ¿por qué no te mueres? Te lo digo, no importa qué trucos hagas, nunca te dedicaremos una segunda mirada. Nadie en esta familia te quiere. Viciosa, arrogante, de mal humor. El mayor error que cometí en mi vida fue darte a luz. Nunca te reconoceré como mi hija. Nunca te compararás con Regina». Escuché en silencio, escuchando a la persona en este mundo que estaba unida a mí por sangre, escupiendo palabras venenosas. No discutí. Al final fue Erika fuera de la ventanilla del auto quien no podía soportarlo más. Entró al auto y presionó el botón para colgar. Su expresión era desagradable, como si sintiera indignado por mí. «¿Vas a dejar que te insulten así?». Recuerdo que Regina fue la que fue intercambiada al nacer, ¿verdad? Así es. Hace muchos años, en la sala de bebés del Hospital Imperial Capital, una niñera recogió el bebé equivocado. Regina fue llevada a casa y yo fui llevada a Yang King. No fue hasta justo antes de entrar a la preparatoria que mi abuelo me encontró y me trajo de vuelta.
vuelta. Sabía muy bien que ninguno de mis verdaderos parientes recibió con bien agrado mi regreso. De hecho, yo tampoco quería volver. Mis días en Yanqing habían sido normales pero felices. Sin embargo, mi abuelo dijo que dejar que un miembro de la familia vagara afuera era inaceptable, así que me vi obligada a regresar a la capital. Carolina. Carolina. La voz de Eric, con tono de disgusto, me devolvió a la realidad. Dije con calma: está bien, estoy acostumbrada. Hacía tiempo que había aceptado que mi madre no me quería. No importaba, al fin y al cabo, yo tampoco la quería. Lo que Regina no sabía era que, durante nuestra adolescencia, cuando de vez en cuando hacía alarde del amor materno que recibía delante de mí, nunca lo envidié, ni un poquito. La nuez de Adán de Eric se movió. Pensé que también iba a regañarme. En cambio dijo: lo siento, no sabía que tu situación en casa era tan difícil. Eric siempre había asumido que como yo era su hija biológica, aunque su familia no nos tratara por igual, no me tratarían demasiado mal. ¡Qué ironía! No pude soportar la repentina preocupación de Eric y dejé escapar un suspiro. Si quieres regañarme, hazlo. ¿Acaso siempre ofrecía una palabra amable antes de insultar a alguien? Eric entrecerró los ojos. ¿Por qué me regañaría? Me quedé callada. Era obvio. Había oído hablar de su novia de la infancia. Tal como dijo Regina, no creía que una novia que se pareciera en parte a mí pudiera compararse con el vínculo que habían compartido durante más de 10 años. Dentro del coche estrecho, nos miramos fijamente durante un largo rato. Al final, Eric no pudo contenerse primero. Se rió. Parecía complacido, quizás porque estaba demasiado borracho para pensar con claridad. Carolina, en realidad estoy muy feliz hoy. El alcohol le estaba afectando mucho. Después de decir eso, Eric se desplomó en el asiento del pasajero. Te pusiste celoso por mí, murmuró el playboy que siempre había sido arrogante e intocable, con las mejillas rojas. Nunca te habías puesto celoso por mí. No importaba lo que hiciera, nunca te enojabas. Tu amor era demasiado perfecto. Me hacía sentir como si llevara una máscara, como si no fuera real. Mi corazón tembló. Eric me miró de nuevo, sus ojos suaves y persistentes, la ternura en ellos casi ahogándome. Qué bueno, Carolina, finalmente te pusiste celoso por mí. Bajé la mirada, permaneciendo completamente inmóvil, evitando sus ojos. ¿Cómo podía Eric saber que había venido hoy para romper con él? Capítulo 5. Quizás por la resaca, Eric se despertó al día siguiente con un terrible dolor de cabeza. Poco después, desarrolló fiebre. No me fui. En cambio, simplemente me quedé en su casa para poder cuidarlo más cómodamente. Todos los días, me tomaba de la mano y se negaba a soltarla. Obviamente, este no era el momento adecuado para romper. Las palabras que quería decir se me atascaban en la garganta. Los amigos de Eric me habían contado que este joven había sido delicado y consentido desde niño. Ahora por fin entendía a qué se referían. Era solo un resfriado común. Sin embargo, Eric seguía recayendo una y otra vez. Tardó un mes entero en recuperarse del todo. El día que se recuperó por completo coincidió con el festival Chi-Chi. Eric no podía quedarse quieto mucho tiempo, así que invitó a unos amigos cercanos a su casa para animar el ambiente. Decidieron preparar olla caliente. Yo no tenía mucho de qué hablar con sus amigos, y como no me gustaban las reuniones ruidosas, fui a la cocina a ayudar al ama de casa a cortar fruta. Afuera, la habitación estaba llena de charlas animadas y el sonido de gente jugando videojuegos. Entonces sonó la llamada. Regina apareció sin invitación, fingiendo sinceridad. Me dijo: hermana, ¿no podemos llevarnos bien? Mientras decía esas palabras, sus ojos se desviaban hacia Eric. Casi me río de rabia. Antes de cumplir 17, alguna vez esperé llevarme bien con esta supuesta hermana mía. Incluso intenté complacerla, pero después de 17, lo único que quería era que desapareciera. Mi odio hacia ella estaba grabado en los huesos. Estar en el mismo lugar que Regina era suficiente para incomodarme, ni hablar de sentarnos a la misma mesa y comer. Eric también lo sabía, pero en el momento en que Regina actuó de manera tierna con él, su corazón se ablandó, y tal vez fue porque Eric había sido inusualmente complaciente conmigo últimamente. Me hizo olvidar mi lugar. Realmente comencé a pensar en mí misma como la mujer que él amaba, actuando como la novia legítima, negándome a ceder hasta que Eric me lo recordó frente a todos sus amigos, con un tono tranquilo y paciente. Carolina, esta es mi casa. A un solo paso, se paró frente a Regina con una leve sonrisa. La intención de protegerla era obvia. Claro, casi olvido que esta era la casa de Eric. ¿Qué derecho tenía yo a decirle a la amor de su infancia que se fuera? Recordé algo. El Eric que tenía fiebre y bebía demasiado no era el Eric que estaba ahora sobrio. Primero, podría haber estado lo suficientemente confundido como para sentir un poco de lástima por mí, pero el segundo solo estaba bromeando. Eso estaba bien, solo bromeando. Y ahora yo también estaba cansada de bromear. Capítulo 6. Tomé mi abrigo y me preparé para irme. Uno de los amigos íntimos de Eric intervino de inmediato para calmar las cosas. Está bien, cuñada. Eric no quería discutir contigo. Es solo una persona más en la mesa. Un par de palillos más. Se inclinó cerca de mi oído tratando
tratando de persuadirme para que me quedara. No te vayas, cuñada. Eric incluso te preparó una sorpresa para la cena más tarde. No respondí. Oh, bueno, entonces. Gracias a él, supongo. Al ver que me iba, Eric me miró desde lejos, con el rostro sombrío. Regina todavía es joven. ¿De verdad tienes que discutir con ella? Tu familia te trató mal, así que ahora te desquitas con Regina y le haces la vida imposible. Mientras decía eso, Regina se escondió detrás de él, con una expresión lastimera y agraviada. Realmente no me molesté en mirar su patética expresión, así que me di la vuelta sin la menor vacilación. Pero cuando me iba, choqué accidentalmente con alguien. Me dolió. Mi teléfono cayó al suelo. Junto con él cayó una vieja fotografía. Sus bordes estaban desgastados por el roce constante. La foto se deslizó y aterrizó justo al lado de los pies de la persona, sin saber lo que acababa de pasar dentro de la habitación. La recogió y la miró. Luego gritó inmediatamente en tono burlón: «Hey, Eric, ¿cuándo tomaste una foto tan inocente? Buen ángulo. Tu novia debe atesorarla». No pude detenerlo. La foto pasó de mano en mano, acompañada de silbidos y risas burlonas. Pensando que esta era la oportunidad perfecta para reconciliarnos, el amigo de Eric rápidamente se la arrebató y se la presentó. «Mira eso, tu novia realmente se preocupa por ti». Eric parecía molesto por el ruido, pero era obvio que estaba de buen humor. Curvó los labios y rió levemente. ¡Qué tontería! Pero a mitad de su frase, su voz se detuvo abruptamente. En la foto, bajo la sombra de un árbol sencillo, un joven con una camisa blanca limpia se apoyaba casualmente en una bicicleta. Sus rasgos eran guapos y refinados. Inclinó ligeramente la cabeza hacia la cámara. Sonriendo, la luz del sol caía suavemente sobre su cuerpo. La ternura del momento era casi irreal. Esas cejas, ese contorno, incluso esa postura casual con un toque de encanto rebelde, todos se parecían muchísimo a Eric, pero claramente no era él. La única diferencia era el lunar en forma de lágrima en el rabillo del ojo. Capítulo 7. Eric se quedó paralizado. Sus ojos se clavaron en mí, que estaba de pie en la entrada. Su voz era seca y ronca, temblando ligeramente de una manera que ni siquiera él notó. «Carolina, ¿quién es este?» La sala de estar se quedó en silencio de repente. Todos sintieron la extraña tensión en el aire. Me acerqué y con calma le quité la fotografía de la mano. «Un amigo, un amigo». La voz de Eric se elevó de repente, como si acabara de escuchar el mejor chiste del mundo. Sus ojos se pusieron rojos al instante. Me agarró la muñeca. Su agarre era tan fuerte que sentí que mis huesos iban a romper. ¿Crees que soy un jodido idiota? ¿Quién es este tipo? ¿Por qué esconde su foto? Dime». Con una repentina explosión de fuerza, me estrelló con fuerza contra la pared. El impacto me hizo soltar un gemido ahogado. «Qué feo, Eric. Tan irracional, tan indigno». No se parecía en nada a él. El hombre frente a mí pareció apuñalado por la decepción en mi mirada. «¿A quién miras?» «Te estoy hablando a ti, Carolina. ¿A quién demonios ves a través de mí?» Quizás Eric ya había adivinado la respuesta. Por eso rugía como un loco, completamente fuera de control. Barrió la mesa de centro con su brazo, tirando todas las tazas y platos de fruta al suelo. En un instante, la sala de estar se convirtió en caos. Destrozó media casa, pero nadie se atrevió a intervenir para detenerlo. Nadie se atrevió a detener a Eric en su furia, y yo simplemente me quedé allí tranquilamente observándolo perder la cabeza, observando cómo su rostro se retorcía de furia y celos, un rostro que se parecía en un 70% al del chico en la fotografía. Esperé silencioso, esperé hasta que hubiera destrozado lo suficiente, hasta que jadeaba con dificultad, con el pecho agitado como una bestia atrapada frente a mí. Solo entonces retiré mi muñeca, ahora moradeada por su agarre. Bajé la cabeza y soplé suavemente sobre las marcas rojas. Luego levanté la mirada. Mi voz era suave como una pluma, pero lo suficientemente afilada como para partirlo en dos. «Eric, no creías realmente que estaba contigo porque me gustabas, ¿verdad?» Capítulo 8. Creo que Eric y yo nunca fuimos realmente buenas personas. Me eligió como su novia solo por diversión, y yo lo traté como un sustituto. Por última vez, levanté mi mano y toqué suavemente las cejas y ojos de Eric con una mirada prolongada, como si a través de él pudiera ver a la persona en mi corazón que nunca regresaría. No está tan mal. ¿Acaso no hemos estado tomando lo que necesitábamos el uno del otro todos estos años? No actúes como si yo fuera la que te traicionó, Eric, y no finjas ser profundamente enamorado frente a mí. Es inútil. ¿Qué estaba fingiendo? Nunca le gusté tanto para empezar. Desde que entró a la universidad, siempre había habido innumerables chicas a su alrededor. Si solo hablábamos de parejas ambiguas, Regina
Regina probablemente ni siquiera estaría entre las primeras cientos. Eric se inclinó hacia adelante. Parecía como si estuviera sufriendo tanto dolor que parecía casi dispuesto a arrodillarse a mis pies. Su voz se quebró, repitiendo: Carolina, no tienes corazón, no tienes corazón. En ese momento, los sonorosos estallidos de los fuegos artificiales de Chichi sonaron fuera de la ventana. Uno tras otro, florecieron en el cielo nocturno, su luz parpadeante brillando a través del cristal y en el cielo. Vi débilmente mi nombre. Las palabras aparecieron allí. Carolina, comprometámonos. Capítulo 9. La confesión de Eric fue grande. Todos en nuestro círculo social lo sabían. Esa noche mucha gente lo estaba discutiendo en chats grupales. Eric realmente se había enamorado esta vez. El mujerío finalmente había cambiado de rumbo por amor, pero solo unas pocas personas que habían estado allí sabían que él y yo habíamos terminado definitivamente. Después de Chichi, nunca volvimos a contactarnos. Pedí una licencia prolongada en la escuela. Pensaba regresar a mi ciudad natal, a Yanqing. Me había ido de casa a los 17 años. Hacía mucho tiempo que no volvía, pero antes de regresar tenía una deuda que cobrarle a Regina. Solo entonces podría ir a ver a la persona que realmente amaba con la conciencia tranquila. Capítulo 10. Mientras tomaba un taxi de regreso, la madre de Regina me llamó. Su voz era fría. Dijo que el abuelo estaba enfermo y que necesitaba que volviera a verlo. Perfecto. En solo 20 minutos llegué a la antigua residencia familiar. No vi al abuelo. En cambio, el sirviente me condujo directamente al salón ancestral. Mi supuesta madre tenía a 2 personas custodiando la puerta. Su maquillaje era impecable y su tono no dejaba lugar a la discusión. Arrodíllate. ¿Por qué debía arrodillarme? Por supuesto, era para disculparse con su preciada hija, Regina. Me reí. Arrodillarme ante Regina. ¿Acaso era digna de eso? Regina salió detrás del salón ancestral, quizás porque su madre la respaldaba. Ya no me temía. Sus ojos estaban llenos de odio. Es toda tu culpa. Si no fuera por ti, Eric no me estaría ignorando. Oh, había oído hablar de eso. Desde ese día, Eric no había vuelto a la escuela. Se encerró en su habitación y se negó a ver a nadie. Al ver mi expresión indiferente, Regina se mordió el labio y exigió: estás muy orgullosa de ti misma, ¿verdad? Eric y yo fuimos novios desde la infancia. Solo estuve en el extranjero 3 años y me lo robaste. Carolina, ¿no estás orgullosa de eso? A mostrar esa sonrisa engreída y desagradable. Regina también había estado allí en la noche de Chichi. Naturalmente, sabía exactamente cómo herirme. Mi querida hermana, por mucho que Eric se parezca a él, sigue sin ser él. La persona que más amas, nunca la volverás a tener. Sí, nunca la volvería a tener por la estupidez de Regina. Me debía una vida. Capítulo 11. Yo era la verdadera hija de esa familia. Lo supe cuando acababa de entrar en la secundaria. En aquel entonces, alguien volaba desde la capital una vez cada trimestre solo para verme. Cada vez era una persona diferente. Una secretaria, un chofer, un asistente, alguien así. Mis padres biológicos nunca vinieron. Admito que una vez anhelé el amor de una madre, pero después de esperar tanto tiempo sin recibirlo, me cansé y dejé de esperanzar. En cambio, preferí esperar cada fin de semana a que Ethan volviera. Ethan era el chico mayor de al lado, un estudiante de la academia de policía. Era 8 años mayor que yo. Sin embargo, nunca lo llamé hermano propiamente dicho. Siempre lo llamaba por su nombre completo y lo seguía. Ethan, tengo hambre. Ethan, vamos a ver la puesta del sol. Ethan, quédate conmigo un poco más. Quizá porque tenía tan poco destino familiar, al no tener familiares desde la infancia, lo único que pude hacer fue aferrarme a Ethan. La familia que me había llevado por error a casa al nacer me abandonó cuando descubrieron el error. Simplemente me dejaron en un pueblo pequeño. Así fue como terminé siendo acogida por una abuela bondadosa que me crió, y así fue como me convertí en vecina de Ethan. Pero a veces sospechaba que el destino simplemente no quería que viviera en paz. El año en que entré a la secundaria, la abuela que me crió falleció. Una vez más, quedé huérfano durante el momento más oscuro de mi vida. Ethan ocupó el lugar de mi abuela, se convirtió en mi familia, pero estaba muy ocupado. Después de graduarme, la frecuencia con la que volvía fue disminuyendo. Gradualmente pasó de una vez por semana a una vez al mes, y luego a una vez cada 6 meses. No sabía exactamente cuál era su trabajo, solo sabía que estaba haciendo algo muy peligroso, algo que podía salvar a muchas familias. Me porté bien, no lo molesté y no quería ser una carga para él. Casi al final de mi tercer año de secundaria, Ethan y yo no nos habíamos visto en casi un año. Un año antes me había dicho que tenía que ir a la frontera por una misión. Durante ese año no pudimos vernos ni siquiera hablar por teléfono, pero de alguna manera se enteró de que Regina me estaba acosando. Justo antes de mi cumpleaños regresó. Todavía recuerdo que era invierno. Llegó con un regalo para mí. Su cuerpo estaba cubierto del frío del viento y la nieve. El hombre que siempre había sido amable y educado mostró una expresión terriblemente fría hacia Regina, que era solo una niña. Le advirtió: regresa y dale un mensaje a tu familia. Carolina tiene a alguien que se preocupa por ella.
Después de que Ethan dejara clara su postura, nadie de la familia Chu volvió a molestarme, salvo para alardear ocasionalmente de cuánto la quería su familia, cuánto la apreciaban sus padres. Regina no me causó más problemas. Esa noche, al ver a Regina regresar a casa con una expresión de frustración y humillación, me sentí sumamente satisfecha. Verás, yo no era la niña no deseada que ella decía que era. Tenía a Ethan. Él celebró mi cumpleaños conmigo, comió pastel de cumpleaños conmigo, cerré los ojos y pedí un deseo. Deseé que sin importar lo que Ethan hiciera, siempre estuviera a salvo. Deseé que pudiéramos celebrar mi cumpleaños juntos todos los años. Desafortunadamente, los deseos no siempre se cumplen. Desafortunadamente, no hubo un todos los años para nosotros. Capítulo 12. En el abrasador verano de finales de junio, fui admitida en la mejor escuela secundaria de Yanqing. Mientras esperaba a que Ethan regresara para poder compartir la buena noticia con él, lo que recibí en su lugar fueron sus restos. Los recuerdos de ese verano se han vuelto algo borrosos después de tanto tiempo, pero siempre recordaré que varias personas con el mismo uniforme de policía que él me entregaron una pequeña caja. Mi Ethan la hacía dentro. Más tarde supe la verdad. Ethan estaba bajo sus órdenes en la frontera, llevando a cabo una misión para desmantelar una red criminal de tráfico de mujeres y niños. Casi lo había logrado, pero su cara fue fotografiada. 4 agentes encubiertos. Lo único que jamás debía ser expuesto era su rostro. Yo también vi esa fotografía. Fue tomada el día en que Ethan superó innumerables dificultades para regresar a celebrar mi cumpleaños. Regina estaba de nuevo allí. Ella tomó la foto, capturó su rostro y la publicó en las redes sociales. La odiaba tanto que quería matarla. Regina estaba en Yanqing durante el verano. Abrí su puerta de una patada, entré corriendo y la pateé antes de agarrarla del cabello con una fuerza que parecía que le iba a arrancar el cuero cabelludo. Exigí entre dientes apretados. ¿Por qué tomaste esa foto? Regina, te dije que no tomaras fotos, que no tomaras fotos. La odiaba tanto que todo mi cuerpo temblaba. El paradero de Ethan siempre había sido alto secreto. La gente de la unidad policial decía que todavía era muy joven, sin embargo, ya había logrado muchas grandes hazañas. Pero en ese momento yo era demasiado joven, tan joven que cualquiera podía intimidarme, tan joven que no podía hacerle nada a Regina. Mi familia llegó rápido y me apartó. Mi hermosa madre biológica me abofeteó y abrazó a Regina, consolándola con preocupación. En cuanto a mí, por golpear a alguien, me castigaron a arrodillarme toda la noche. Más tarde, cuando tenía 17 años, mi familia me trajo de vuelta de Yanqing a la capital, y perdí a la única familia que me quedaba. Después de regresar, Regina y yo nos convertimos en enemigos jurados. Cuando mi abuelo se enteró de lo sucedido, intentó resolver el conflicto y evitar que la familia se separara. Así que en el primer aniversario de la muerte de Ethan, hizo que Regina le pidiera disculpas. Pero Regina no estaba dispuesta. Mirando la fotografía en blanco y negro de Ethan, parpadeó indiferente y sacó la lengua. Lo siento, oficial, no debí de tomar la foto. Por favor, perdóname. Su tono era juguetón. No había rastro de respeto, ni la más mínima culpa por causar la muerte de alguien. Entre los gritos de la señora, la gente de afuera casi derribaba la puerta del salón ancestral, pero aún no podían entrar. Justo frente a todas las tablillas ancestrales, inmovilicé a Regina. Bang, bang. La obligué a golpear su cabeza contra el suelo, 3 veces, cada vez más fuerte que la anterior. Gritó de dolor, pero oírla solo me hacía sentir mejor. Esto es lo que le debes a Ethan. Regina maldijo con saña, su boca sucia de insultos. Carolina, un hombre que lleva muerto tantos años y aún lo veneras como antes de que pudiera terminar, la abofeté. Si decía una palabra, otra bofetada seguía, golpe tras golpe. Ni siquiera sé cuántas veces. Su rostro se hinchó de los golpes antes de que finalmente se callara. Su madre, observando desde un lado, casi se desmayó en el acto. Levantó la mano para bofetearme, pero antes de que pudiera tocarme, mi mirada gélida la detuvo. La agarré del brazo, mis ojos oscuros y gélidos. Si no quieres morir, entonces quítate de en medio. La empujé a un lado. Se desplomó en el suelo llorando por la desgracia de la familia frente a las tablillas. Agarré a Regina de nuevo del cabello. La obligué a cambiar de dirección y le golpeé la cabeza contra el suelo 3 veces más. Con calma, dije. No sabes cómo criar a tu hija, así que te estoy ayudando a hacerlo. Nunca había olvidado el odio de cuando tenía 17 años, pero ahora ya no era la niña a la que la gente podía intimidar y moldear como quisiera. Lo que Regina le debía a Ethan, lo cobraría personalmente. Seguí obligándola a inclinarse, haciendo que su frente golpeara el suelo una y otra vez con fuertes golpes. La sangre ya le corría por la cara, pero aún así no me detuve. Madre no pudo salvar a su preciosa hija y rechinó los dientes con odio. Pequeño bastardo, morirás una muerte horrible, una muerte horrible. Mis manos no dejaron de moverse, pero de todos modos nunca había planeado vivir. Mi plan era que Regina pagara una vida por una vida. Eso era lo único que aún podía hacer por Ethan. Sí, si ella moría, podría ir a buscar a Ethan. La vida era tan aburrida. Cada día sin Ethan
era insoportablemente aburrido. Regina se dio cuenta de que tal vez me había vuelto loco de verdad. Cuando el cuchillo estuvo presionado contra su cuello, solo entonces sintió miedo. Tartamudeó. Estaba equivocado. Me disculparé con Ethan. Carolina, no me mates, por favor. Quiero vivir. Me burlé. Ella quería vivir. ¿Acaso los demás no querían vivir? Pero al final no lo hice. El cuchillo cayó al suelo porque Regina dijo que Ethan estaría decepcionado. Capítulo 15. Después de que Ethan muriera antes de regresar a la capital, había pensado en morir junto con Regina. Uno de los compañeros de equipo de Ethan vio a través de mis pensamientos. Negó con la cabeza. Luego me dijo lo que Ethan había dicho antes de irse. Cuando llegaron a rescatarlo, casi no quedaba ni un solo trozo de carne intacta en su cuerpo, pero aún así dejó un mensaje. Les dijo que me dijeran que no se aferrara al odio y que viviera mi propia vida. El compañero de equipo de Ethan dijo que todavía tenía una vida maravillosa por delante y que no debía desperdiciarla en un pedazo de basura, incluso si mataba a Regina, y que, cargando una vida sobre mi espalda, eso no era algo que Ethan quisiera ver. La puerta finalmente se abrió de golpe. Una avalancha de gente entró corriendo. Miembros de la familia, agentes de policía, Eric, mi madre biológica, insistieron en que este no era un asunto familiar privado y que no podía resolverse en silencio. Me llevaron bajo sospecha de intento de asesinato. Detenida. Capítulo 15. El periodo de detención fue muy corto, solo 3 días. Mi abogado defensor me dijo que por alguna razón, esa familia de repente se había echado atrás y había decidido no seguir adelante con el caso. Cuando salí de la comisaría, las calles de la capital estaban cubiertas de hojas caídas de árboles de fénix. Había llegado otro otoño. Eric estaba esperando afuera. En solo unos días, había perdido mucho peso. Carolina, me llamó. No lo miré. Caminé recto sin mirar a los lados. Deja de venir a verme. Al pasar junto a él, Eric me agarró del brazo. Nunca acepté romper. Giré la cabeza ligeramente. Así que debería haber sabido hace mucho tiempo lo de Ethan y yo. También sabía que la versión obediente de mí a su lado había sido todo una actuación para que en medio de la noche pudiera encontrar un poco de consuelo, igual que cuando tenía 19 años, cuando Eric me persuadió para que me acostara con él. Dijo que me deseaba, pero en mis ojos la persona que veía era Ethan. Sin embargo, elegir insensibilizarme así no fue un camino fácil. Carolina, estos últimos días, Eric finalmente pareció rendirse. Su voz era ronca y su rostro mostraba una humildad que nunca antes había visto. No quiero romper, aunque solo sea un sustituto, pronunció las palabras con dificultad. Un sustituto está bien, quédate a mi lado, no rompamos. Honestamente no me gustó ver a Eric rebajarse así con esa cara. Me incomodó. Di 2 pasos hacia atrás, creando distancia entre nosotros. Levanté el dedo y toqué suavemente la comisura de su ojo. No hay ningún lunar de lágrima aquí. El significado era claro. Eric, al final, no era él. Incluso Regina lo entendió. Por muy parecido que fuera, seguía sin ser la misma persona. Ya no podía seguir engañándome. No tenía sentido. En verdad, aparte de esa cara, Eric no se parecía en nada a él. Su personalidad, su forma de hablar, ni una sola similitud. El rostro del joven palideció, como si no pudiera creer que incluso después de haberse humillado tanto, yo todavía no lo aceptaría. Suspiré. Vuelve, Eric. Hemos terminado. Estoy harta de esto. Una ligera lluvia otoñal comenzó a caer sobre la capital. Los dos nos quedamos bajo la lluvia, pareciendo bastante tristes. Eric se tambaleó un poco, pero todavía no quería rendirse. Preguntó: Carolina, ¿en estos últimos años, hubo alguna vez siquiera la más mínima pizca? No. Antes de que pudiera terminar, respondí. Sabía lo que Eric quería preguntar. No, ni siquiera un poco. Si no fuera por esa cara que se parecía a Ethan en un 70%, nunca habría tenido la más mínima relación con un mujeriego como él. La lluvia se hizo más fuerte. Eric soltó mi mano. El rabillo de sus ojos se puso rojo. Carolina, eres despiadada. Capítulo 16. Me quedé en casa unos días. Después de empacar mis cosas, antes de irme de la capital, fui a la escuela una vez más para darme de baja. La razón que di fueron problemas de salud. Ya no podía continuar mis estudios. Mi consejera negó la cabeza con pesar. Luego me recordó: cuídate, asegúrate de cuidarte. Respondí dulcemente. Me cuidaré muy bien para poder ir a buscar a mi amante. Cada día sin él ha sido insoportable. La persona que debería disculparse ya se disculpó. Lo que Regina le debía a Ethan, ya se lo he recuperado para él. Por fin puedo ir a verlo sin ningún apego. Cuando llegue el momento le diré en el cielo que lo extraño mucho. Capítulo 17. Me fui, dejando la capital, y después de 5 años, pisé de nuevo la tierra de Yang Kling. En esos 5 años no había regresado ni una sola vez, ni me atreví a pensar en Ethan. En cambio me insensibilicé, permaneciendo al lado de Eric todo el tiempo, engañándome como si al hacerlo pudiera probar que aún no estaba muerto, que no me había dejado. Lo siento, Ethan, ¿me culparás? Capítulo 18. Vine a ver a Ethan, sin saber qué flores traer. Llevaba un gran ramo de peonias. En la foto en blanco y negro, su rostro era resuelto, joven más allá de la razón. Bromé. Ethan, nunca envejecerás. Después de sacudir el polvo de la lápida, simplemente me senté en el suelo.
apoyándome en la tumba, en la que amaba, y comencé a divagar. Estos últimos 5 años me ha ido bastante bien. He crecido y ya no soy quisquilloso con la comida. Nadie en esa familia me ha acosado. De hecho, me han tratado bastante bien. Te voy a contar un secreto. Hace 2 días me metí en una pelea y terminé en la comisaría. Pero no te enojes, estaba completamente bien. No me permití sufrir ninguna pérdida. Ethan, ¿puedes creerlo? No soy alguien que no pueda vivir sin ti. En estos años sin ti me ha ido bastante bien. Mientras hablaba, las lágrimas cayeron. Levanté la mano para secármelas. No estoy llorando, de verdad que no, es solo el viento. Intenté con todas mis fuerzas contener las lágrimas, pero fue inútil. Bien, me rendí y lo admití. En realidad te extraño un poco, solo un poquito. Esa noche, quemé en secreto los registros de tratamiento psicológico de los últimos años. No podía llevármelos al cielo. Si Ethan los viera, se sentiría descorazonado por mí. Capítulo 19. Después de regresar del cementerio en la madrugada, desarrollé una ligera fiebre. Nunca pensé que volvería a ver a Eric. Esa misma noche, el joven me persiguió hasta Jan Klink. Parecía agotado por el viaje. En el momento en que lo vi, me quedé helada. No podía creerlo. En el rabillo de mi ojo ahora había un lunar de lágrima. Eric no dijo nada, simplemente se quedó ahí silencioso, y por un momento casi sentí como si alguien de mis recuerdos hubiera regresado. Lágrimas de Carolina cayeron de mis ojos, seguidas de una larga y pesada tristeza. ¿Por qué llegar tan lejos, Eric? ¿Por qué degradarte así? Además, hay muchas cosas que duelen aún más precisamente porque sabemos que son imposibles. Eric no dijo más nada, simplemente se sentó junto a mi cama. Déjame quedarme contigo un poco más, Carolina. Permanecí en silencio. ¿Qué sentido tenía? Ya era demasiado tarde. Capítulo 20. Esa noche, posiblemente por la medicina que había tomado, entré y salí de la conciencia, medio dormida, medio despierta, pero cada vez que despertaba podía sentir a Eric sosteniendo mi mano, hablando sin parar. Me acusó de retirarme de la escuela sin decir nada. Palabra. Me acusó de romper con él unilateralmente. Me acusó de que en todos estos años había sido tan insensible como para no sentir ni la más mínima pizca de afecto real por él. Pude oír el suspiro más profundo de Eric. Carolina, ya ni siquiera me das la oportunidad de ser suplente. Ahora soy muy parecido a él. Fruncí ligeramente el ceño, pensando que tal vez debería disculparme con Eric, pero no podía despertar. Tuve un sueño muy hermoso. En el sueño era invierno de nuevo. Ethan llevaba su uniforme de policía. Todavía había copos de nieve sin derretir en sus hombros. Regresó justo antes de mi cumpleaños. Sonriendo dijo: «He vuelto, Carolina. He vuelto». Sí, había regresado. Esta vez no podía dejarme sola otra vez. A lo lejos, el sol comenzaba a salir. Ethan yacía allí. Nunca regresó. Al amanecer había desaparecido. Pero no importaba. Esta vez no lo culpaba. Podía ir a buscarlo en mi 17º cumpleaños. Lo perdí en mi 22º cumpleaños. Iría a buscarlo.